¿Te has preguntado alguna vez por qué la conducta de Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue tan implacable? La historia nos presenta un panorama complejo, marcado por una ferocidad que dejó una huella imborrable. Hoy desentrañaremos los factores que contribuyeron a esta brutalidad. A principios del siglo XX, Japón emergió como una potencia militar y económica en Asia. Su ambición de crear una esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental impulsó una expansión agresiva. Esta visión imperialista chocó con los intereses de otras naciones, llevando a conflictos devastadores. La necesidad de recursos y la creencia en su destino divino como líder de Asia alimentaron esta expansión. La invasión de Manchuria en 1931 y la guerra con China en 1937 fueron los primeros pasos de esta ambición. El ejército japonés se forjó en estas campañas, desarrollando una reputación de eficiencia y crueldad. En el corazón de la mentalidad militar japonesa se encontraba el Bushido, el camino del guerrero. Este código ancestral enfatizaba el honor, la lealtad absoluta al emperador y el desprecio por la rendición. La muerte en combate era preferible a la deshonra de ser capturado. Durante el siglo XX, el Bushido fue reinterpretado y militarizado para adoctrinar a las tropas. Se inculcó una disciplina férrea y una resistencia extrema, donde la compasión por el enemigo era vista como una debilidad. Esta ideología permeó cada aspecto del entrenamiento militar y la vida cotidiana. La doctrina militar japonesa prohibía estrictamente la rendición, considerándola el acto más cobarde. Esta mentalidad se extendía a los soldados enemigos, a quienes se les negaba el respeto debido a los combatientes. La idea de que un soldado japonés se rindiera era impensable y deshonrosa. Esta creencia llevó a una resistencia fanática hasta el último hombre en muchas batallas. También influyó directamente en el trato brutal a los prisioneros de guerra. La falta de respeto por la vida del enemigo era una consecuencia directa de esta doctrina. La aplicación de esta doctrina tuvo consecuencias devastadoras para los prisioneros de guerra y las poblaciones civiles. Atrocidades como la Marcha de la Muerte de Bataan son un sombrío testimonio de esto. Miles de soldados aliados murieron por maltrato, hambre y enfermedades. En China y otras partes de Asia, las fuerzas japonesas cometieron crímenes de guerra a gran escala. La masacre de Nankín es uno de los ejemplos más notorios de la brutalidad contra civiles. La experimentación humana y la esclavitud sexual también fueron prácticas horribles. Hacia el final de la guerra, la desesperación llevó a la creación de los ataques kamikaze. Pilotos jóvenes se sacrificaban deliberadamente estrellando sus aviones contra barcos enemigos. Estos ataques simbolizaban la cúspide del espíritu de sacrificio y la negativa a rendirse. Los kamikaze eran vistos como héroes nacionales, encarnando el espíritu del Bushido. Su disposición a morir por el emperador y la nación era un reflejo de la intensidad del adoctrinamiento. Estos ataques causaron un gran impacto psicológico en las fuerzas aliadas. La propaganda japonesa jugó un papel crucial en la deshumanización del enemigo. Los aliados eran retratados como demonios o seres inferiores, lo que facilitaba la justificación de la violencia extrema. Esta narrativa reforzaba la idea de una guerra total por la supervivencia de Japón. La población japonesa también fue adoctrinada para resistir hasta el final, incluso si eso significaba el suicidio colectivo. La idea de una invasión aliada era presentada como una amenaza existencial. Esto preparó el terreno para una resistencia feroz en las islas de origen. La brutalidad japonesa en la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de una compleja interacción de factores. El Bushido, la doctrina militar de no rendición, el nacionalismo extremo y la propaganda se combinaron para crear una cultura de guerra implacable. Comprender estos elementos es crucial para analizar uno de los capítulos más oscuros de la historia.